La Llorona es una de las leyendas más populares y emblemáticas de México, y a través de los tiempos ha ido ganando cada vez más fama. Hoy en día es difícil encontrar a una sola persona en el país que no conozca esta historia. Sin embargo, muchos de nosotros solo conocemos la versión más popular, la cual nos habla de que es una mujer que se aparece en la mayoría de las ciudades lamentándose por la pérdida de sus hijos, historia de la cual incluso hicieron recientemente una película. Pero, ¿sabías que hay una versión mucho más antigua que nos habla sobre el verdadero origen de La Llorona en la época prehispánica? Pues bien, si te interesa saber más, quédate a ver por completo este video, porque esta es la verdadera historia de La Llorona. Como ya te mencioné en el inicio del video, La Llorona quizá tiene muchas más versiones de las que la mayoría de nosotros conocemos. Sin embargo, la más popular, por si no la conoces, surge en la época colonial y habla sobre una mujer de origen indígena quien era amante de un caballero español, lo cual, si te lo pones a pensar, la historia ya está pintando mal desde ahí, pues recordemos que durante la época de la conquista y años posteriores a ella, quienes gobernaban esta tierra eran los españoles, y con ellos el machismo. Tal es el caso que muchos españoles abusaban de las mujeres indígenas, engañándolas para mantener relaciones sexuales o incluso violándolas. Y esta no era la excepción, pues tras haber obtenido lo que quería, y justo cuando la mujer indígena le propuso formalizar su relación, el español se negó rotundamente, argumentando que pertenecía a la alta sociedad, y una relación así no encajaba dentro de sus estándares sociales. Este simple hecho desató toda una tragedia, pues esa misma noche, la mujer despertó a sus dos pequeños hijos, un niño y una niña no mayores de 10 años, a los cuales llevó al río e inundada de coraje y despecho, los asesinó a puñaladas. Minutos después, cuando reaccionó, se dio cuenta del enorme error que había cometido y comenzó a llenarse de culpa. Así que decidió escapar, por lo que nunca se volvió a saber más de ella. Desde entonces, se dice que varias personas se la han encontrado, principalmente en lo que hoy es la Ciudad de México. Algunos más la escuchan vagar por las calles de noche, con su particular grito de ¡ay, mis hijos! Esta pues, vendría a ser la versión más popular que todos conocen. Así que, una vez entrando en el concepto, te hablaré acerca del verdadero origen de La Llorona, el cual se remonta algunos años antes de la conquista española, donde al igual que en nuestros días, se contaban diversas historias acerca de dicho personaje. Pero para fines de este video, nos enfocaremos en la más importante, que es aquella que habla sobre la diosa madre Cihuacóatl, la cual empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año de 1500. Los sacerdotes expertos en campos de la astrología de ese entonces interpretaron sus apariciones como una premonición del futuro que le esperaba a la cultura mexica. Muerte, guerra y esclavitud era la manera en que los astrólogos interpretaban la presencia de la diosa Cihuacóatl. Moctezuma entonces temía lo peor para su pueblo. Se decía que Cihuacóatl había salido de las aguas y bajado de las montañas para alertar a los mexicas sobre el terrible futuro que se avecinaba. Desde lo alto del templo mayor se podía ver hacia el oriente una figura blanca, con el pelo negro, peinado de tal manera que se le podían apreciar en la frente una especie de pequeños cuernos. Dicha figura flotaba y arrastraba con su vestir una tela tan blanca y delgada que se ondulaba con el viento. Eso sin hacer a un lado que se presentaba siempre con su desgarrador grito. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Algunos años posteriores a la conquista, los sacerdotes del catolicismo interpretaron de igual manera la información encontrada acerca de las apariciones de Cihuacóatl, pues desde ahí, la leyenda de La Llorona quedó para la historia como una advertencia de la pronta destrucción del Imperio Mexica, asentado en la ciudad de Tenochtitlan, donde su presencia ha perdurado a través de los años y ha sido inmortalizada en las leyendas que se cuentan hoy en día. Pero sin duda alguna, se puede decir que fue la mensajera oficial
de Moctezuma, a quien se le anunció con anticipación sobre la conquista. Hombres extraños, y más sabios, y más antiguos que nosotros, vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo. Tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas, y que tu raza desaparecerá devorada, y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. Dioses más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli, y que el gran destructor Tezcatlipoca, y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre, preguntó Moctezuma, bajando la cabeza, con temor y humildad. Así lo dicen las predicciones, por eso la Cihuacóatl vaga por el Anahuac lanzando lloros, arrastrando penas, gritando, para que oigan quienes sepan oír las desdichas que han de llegar muy pronto al imperio. Como ya podrás dar por hecho, los hombres del oriente eran los españoles, dirigidos por Hernán Cortés, y sometida la gran Tenochtitlán, y con la caída de todos los pueblos sufrieron las atrocidades de los invasores, epidemias, hombres asesinados, mujeres violadas, y sus dioses, todos ellos olvidados, a excepción de Cihuacóatl, a quien hoy conocemos como La Llorona. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba video nuevo a mi canal. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales, en donde subo contenido bastante aterrador con frecuencia. Te dejo los enlaces en la descripción. Antes de irme, quisiera dejarte un par de preguntas. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Moctezuma al recibir esta advertencia? ¿Qué crees que hubiera sido del imperio mexica de no haber sido conquistado en ese entonces? Y por último, ¿sabías que La Llorona estaba estrechamente involucrada con la conquista española? Déjame tus respuestas en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas al respecto. Yo soy Ivancito Azteca y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. En la Huasteca se cree que preparar la ofrenda es una obligación para todos los familiares vivos, ya que de esta manera se les complace a los difuntos. Además de que es una forma de convivir y festejar con los que ya se fueron de este mundo.